La Guerra del Agua es uno de los episodios claves en la historia de los levantamientos populares del país, que no fue un hecho aislado. Fue el resultado de una serie de privatizaciones por parte del gobierno que había generado un fuerte malestar entre la población. Las subidas abusivas de las tarifas de servicios esenciales no habían pasado desapercibidas, mientras que la privatización del agua fue el punto culminante para encender la mecha de esas movilizaciones. Por los corruptos y los políticos que han administrado CEMAPA de manera totalmente oscura. ¡Vamos a pagar, compañeros! Los disturbios dejaron tras de sí una víctima mortal y varios heridos, y solo se disolvieron cuando el gobierno boliviano accedió a dar marcha atrás a la concesión del agua en Cochabamba. La intensidad de las protestas se incrementaron a medida que se dejaba patente la ineficacia del gobierno de Hugo Banzer Suárez. Por su parte, las autoridades optaron por intensificar la represión, arrestando a los líderes de las protestas y declarando el estado de sitio en todo el país. Yo creo que abril del 2000 siempre nos trae muchos recuerdos. La memoria histórica no puede de ninguna manera desaparecer. El año 2000, frente a un proceso brutal, irracional de privatización del agua que en la práctica significaba convertir el agua en una mercancía, que desde la perspectiva indígena y popular en Bolivia el agua es un regalo generoso de la Pachamama, el agua es la sangre de la madre tierra, yo creo lo más importante. Bueno, primeramente habría que decir que casi 11 años después de la Guerra del Agua podemos decir que la situación, lo referente al tema del agua en Cochabamba, no ha cambiado mucho sustancialmente. Tenemos de manera permanente, hace más de 50 años, una aguda escasez de agua que hasta el día de hoy este gobierno tampoco ha podido solucionar, y eso nos preocupa mucho, porque la agenda del agua, pese a que este gobierno ha salido de la Guerra del Agua, yo diría, ha sido parido por la Guerra del Agua, el gobierno ha colocado la temática del agua en lo interno en Bolivia en una situación de olvido, yo diría, ¿no? Si bien el gobierno boliviano ha promovido en la ONU la declaración al agua como un derecho humano, ha establecido un espacio de encuentro en la cumbre climática en Tiquipaya el año pasado, lleva un discurso de los derechos de la madre tierra, creo que lo que le falta mucho a este gobierno es cumplir y actuar de manera consecuente y coherente con ese discurso, y eso nos preocupa bastante. Porque reitero, hoy, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas hay serios problemas con la temática del agua debido a que el gobierno ha basado su modelo económico fundamentalmente en la industria extractiva de hidrocarburos y minería, y esto obviamente significa una utilización del agua en enormes cantidades. La perspectiva de que 2/3 de la población del mundo no tendrá acceso a agua potable para el 2025 ha provocado los primeros enfrentamientos en una batalla global por el control del recurso más básico del planeta. Cuando los bolivianos intentaron refinanciar los servicios de agua pública de su tercera ciudad más grande, el Banco Mundial le exigió que fuera privatizada. Por ello es por lo que la corporación Bechtel de San Francisco tiene ahora el control sobre todo el agua de Cochabamba, incluso de la que cae del cielo. La Guerra del Agua también tuvo un impacto en la economía boliviana, ya que el turismo sufrió un fuerte declive debido a la violencia en las calles. La economía local, que dependía en gran medida de las pequeñas empresas y los mercados locales, también se vio afectada por la crisis. En resumen, la Guerra del Agua de Cochabamba tuvo importantes consecuencias de muchos niveles. La gente debía optar por una decisión de comer menos, pagar del agua, pagar por los servicios básicos, dejar de mandar a los niños a la escuela, no asistir a los hospitales y curarse en la propia casa, o en todo caso gente jubilada, por ejemplo, que tiene una renta muy baja, debería buscar trabajo en las calles. FEDECOR, Federación Departamental de Regantes, y la COD, a la cabeza de Óscar Olivera y Omar Fernández, contra el gobierno y el consorcio de las empresas privadas. Los actores secundarios, grupos sociales, campesinos, comunarios, dirigentes. Por último, los actores terciarios, instituciones ecológicas, comisión de conflictos, arzobispado, Carlos Moreno, periodistas.
por los corruptos y los políticos que han administrado Semapa de manera totalmente oscura. ¡Vamos a pagar, compañeros! En un principio yo me preocupaba por mi familia, pero mi familia está preparada para cualquier eventualidad y yo mismo estoy preparado para aquello y he perdido el miedo como el pueblo ha perdido. No tengo miedo a morir, pero sí quisiera vivir un tiempo más para poder seguir peleando. Consecuencias. La Guerra del Agua, que ocurrió en Bolivia en el año 2000, tuvo diversas consecuencias que afectaron a la población y al país en general. Como primer punto tenemos anulación de reglamentos que hicieron posible la concesión. Como parte del proceso para privatizar los servicios de agua en Cochabamba, se emitieron varios reglamentos que establecieron las condiciones para la concesión del servicio. Estos reglamentos fueron anulados junto con la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Como segundo punto, anulación del contrato con Aguas del Tunari. Debido a las protestas y la anulación de la ley y los reglamentos, el contrato fue anulado en abril de 2000. Esto significó que la empresa perdió la inversión que había realizado para mejorar el servicio de agua. En la movilización del agua, la característica principal fue la articulación de las diferentes organizaciones sociales, a tal punto que tuvo la capacidad de tener movilizado a toda la población. A partir del año 2000, las diferentes organizaciones del país vieron que era posible la recuperación de los recursos naturales, de los hidrocarburos, era posible de que se podía parar el modelo neoliberal. Y fue desde Cochabamba que logramos sacar a una transnacional y logramos recuperar nuestras fuentes de agua, logramos recuperar la administración de nuestras aguas y logramos consolidar los usos y costumbres y consolidar lo que es la administración autogestionaria y lo que es la administración en base a las diferentes culturas que tenemos en nuestro país. Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar Aguas del Tunari, compañeros. La empresa que tomó una transnacional que penetró a Semapa y hizo que en el transcurso de 2 meses prácticamente subieran las tarifas a un 200, 300 y hasta 400%, afectándole a toda la ciudad que consume este líquido. Y ahí fue el malestar donde empezó por los barrios, las organizaciones, algunos líderes que tuvieron acceso al documento, al contrato, donde empezaron a denunciar y los usuarios como yo empezamos pues a informarnos más y a ver que era algo que no se podía aceptar porque simplemente era esta empresa Aguas del Tunari quería lucrar a costa de los ciudadanos. La lucha inspiró otros movimientos sociales en Bolivia y alrededor del mundo. Además, las guerras del agua han llevado a una mayor conciencia y discusión sobre la privatización de los servicios públicos y los movimientos por el acceso al agua y los servicios básicos. Los días que sostuvimos esta guerra del agua fueron muy tensas. Por consiguiente, la policía y los ejércitos de represión pretendían siempre anular a los principales dirigentes, en este caso a Óscar Rivera y Omar Fernández, quienes conducían todo este movimiento. Tuve el compromiso de estar a sus lados de ellos y llevarlos en mi auto, a lugares donde estén escondidos, por lo menos en la noche. En la noche dormían en diferentes lugares, dormían en mi casa, dormían en otra casa de amigos, en diferentes lugares a fin de despistar a la policía y de esta manera
guardar su integridad física de ellos porque eran los principales actores de llevar adelante esta movilización. En las conclusiones, se puede decir que la Guerra del Agua de Cochabamba tuvo importantes consecuencias a nivel político, social y económico. La respuesta del gobierno fue la respuesta que dan todos los gobiernos que han estado siendo cómplices de las políticas neoliberales. Y frente a la protesta social, una legitimidad absoluta en la protesta social es que saca el ejército y la policía a título de que el país debe preservar la imagen para las inversiones extranjeras y ante todo debe garantizar la seguridad jurídica de estas compañías para posibilitar estas inversiones. En esta revuelta popular mueren 5 compañeros, más de 400 heridos de bala, muchísimos detenidos y finalmente es la resistencia popular, la presión popular que durante 8 días últimos en la denominada batalla final por el agua y por la vida en abril del año 2000 es que establece durante 8 días, reitero, una especie de autogobierno donde la única instancia, el único espacio que gobernaba esta región de más de 2 millones de habitantes eran las asambleas populares, era el cabildo donde existían más de 100.000 personas en la plaza principal y era la única autoridad. Habían desaparecido toda aquella autoridad legalmente establecida como la gobernación, la alcaldía, los partidos políticos. No había ningún tipo de organización partidaria, institucional o civil tradicional, sino que era el pueblo organizado en torno a la Coordinadora del Agua la que tomaba las decisiones y fijaba el rumbo del conflicto. Esto asustó mucho al gobierno. El gobierno no tuvo otra alternativa que romper el contrato con la empresa norteamericana Bechtel, que había logrado la concesión para el manejo de la empresa de agua durante 40 años, pues no duró más de medio año esta concesión, y además el Congreso Nacional en 24 horas aprobó una nueva ley propuesta desde la base, desde las comunidades campesinas y los pueblos, las regiones populares, que mínimamente garantizaba el agua como un bien común, como un derecho colectivo y que no podía ser privatizada el agua. Yo creo que esto ha tenido, yo diría, 2 efectos muy importantes, hasta 3 diríamos, en el mundo, en los pueblos del mundo. Primero, que esta lucha ha servido como una lucha de inspiración para mostrar a todos los pueblos empobrecidos, pequeños pero muy dignos como el nuestro, de que no hay invencibles, de que esos poderes transnacionales, esos gobiernos de derecha, esos organismos financieros internacionales que son los operadores de este modelo, que ese ejército y esa policía represora a órdenes del gran capital y de los gobiernos pueden ser vencidos con la fuerza y la dignidad de la gente. Los pueblos hemos entendido de que la única forma de enfrentarnos al capital transnacional, la única forma de derrotar las políticas imperialistas y la única forma de transformar nuestras condiciones de vida y transformar el mundo es desarrollar nuevas formas organizativas horizontales, transparentes y participativas. La economía local, que dependía en gran medida de las pequeñas empresas y los mercados locales, también se vio afectada por la crisis. En resumen, la Guerra del Agua de Cochabamba tuvo importantes consecuencias de muchos niveles, desde el cambio político hasta el aumento de la conciencia pública sobre la importancia del acceso al agua potable. Fue un momento decisivo en la lucha por los derechos humanos y la justicia social, y su legado sigue siendo relevante hoy en día. Con su voz de coca